¿Qué tal? Buenas tardes, noches, bienvenidas, bienvenidos. Está lindo esto de encontrarnos casualmente el Día del Libro en la Biblioteca Nacional. Las casualidades. Podría ser también el Día de la Música hoy, porque nos congrega un libro que tiene que ver muchísimo con la música. Mi nombre es Ale Simonazzi. Para quien no me conoce, el 99,9% de los que están acá, soy difusor cultural. Hace 25 años con un programa de radio, hace 2 años con una radio que durante 24 horas convida música popular independiente. Eso significa una diversidad de géneros, es decir, no soy un tanguero. Y en esa diversidad a mí no me sorprende llegar y encontrar al centro del escenario un set de percusión cuando vamos a hablar de tango. Sin embargo, alguno puede estar sorprendido y sé que son todos estos bártulos que no tienen que ver con este género, metiéndose de prepo y en este caso en el centro de la escena. Y bueno, es la presentación del libro de un gran músico, que también ha recorrido y recorre diversidad de géneros, esa mezcla también de los géneros, no el purismo. Para llegar a esa mezcla de una manera que realmente sea notable, hay que conocer cada uno, hay que conocer esos purismos para después poder hacer la fusión. Bueno, él es uno de los que trabaja desde hace muchos años, desde el estudio, desde la docencia y fundamentalmente en el escenario. Así que no le doy muchas más vueltas. Vamos a recibir con un aplauso al autor de este libro que hoy presentamos, La percusión en el tango. Recibimos a Horacio Cacoliris. Un poco para bajar los nervios. ¿Cómo entra un tipo? El percusionista es un tipo particular, ustedes sabrán, ¿no? Por si no conocen muchos percusionistas, bueno, insisto en esto, ¿no? El tipo que último se va de los conciertos juntando, uno no entiende por qué los sets tienen que ser tan amplios y no solo algunas cosas son instrumentos, y otra cosa uno dice, eso es un instrumento, está tocando alguna lata, una caja de madera. Bueno, y no hablan mucho o no hablan nada. Pocos percusionistas son los que cantan, sobre todo porque no se escuchan algunas veces. Así que tener que disfrutar de que hables un rato, bajar los nervios en este saludo, contarnos cómo es esto de hoy estar en la presentación de un libro. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Algo tan específico como hablar de la percusión y el tango, ¿no? Bueno, gracias Ale por la presentación, muy certera y acertada. Bueno, sí, esta es una situación extraña, porque uno está acostumbrado a subirse a un escenario en distintos tipos de auditorios, de eventos, pero bueno, no a estar hablando sobre lo que uno hace y tampoco de ocupar una centralidad, de estar como, bueno. Habrá que hacerse cargo. Vamos a hacer un recorrido un poquito del libro. El libro inicia con una cita a Salgán. Salgán, con esa amplitud también que tenía en la música, consideraba que la percusión podría o debería estar dentro del tango. En realidad, si vamos al tango, hace referencia directo al inicio, a los tambores, a la percusión que marca la rítmica fuertemente. Después se fue como dejando a un lado. Bueno, Salgán pensó esto, pero pensó que tenía que ser independiente, que no podía estar trabajando como si fuera el piano o como si fuera el contrabajo, sino que necesitaba la independencia que, por ejemplo, en el jazz se ha dado. ¿Vos te preguntaste también esto? En realidad no. Yo me hice una pregunta mucho más inocente y sencilla inicialmente, ¿no? Yo lo que me preguntaba era cómo una música, por un lado tan rítmica y tan popular, no tenía percusión o no era frecuente que haya percusión. Y también desde un punto de vista como más personal, que yo siempre, todo lo que hice musicalmente siempre estuvo de alguna forma teñido de algo que tenga que ver con mis raíces. Eso fue siempre como una búsqueda personal. Soy, por ejemplo, descendiente de griegos y toqué música griega y toda la música de cercano y Medio Oriente siempre me resultó atractiva, ¿no? Y otro punto inevitable es el geográfico. Entonces,
siempre me sentí muy representado por ejemplo, la música latinoamericana en un principio. Después me enfoqué más en la sudamericana. Después, bueno, tocando folclore argentino, mucho. Y de hecho ahí, cuando me puse con este trabajo, ahí apareció algo que me acordé, que hace más de 20 años, yo empecé a tocar con un acordeonista que se llama Néstor Acuña, correntino. Y claro, en ese momento era menos frecuente que ahora que haya percusión en el chamamé, que tradicionalmente es un género que no lo tiene. Entonces, era como que ya en ese momento había tenido un trabajo, en este caso era para tocar con él, pero decir, bueno, a ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Entonces siempre ese tipo de desafíos me habían sido como, bueno, interesantes de abordar, ¿no? Como ir por el lado quizás de lo que no hay, no existe. Entonces, bueno, empecé a achicar el mapa y llegué a la ciudad. Llegar acá, a la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Y cuándo creíste que toda esa investigación, todo ese pensamiento, esa reflexión podía ser un libro? En realidad es extraño, porque pasó mucho en el medio, ¿no? De todo eso. ¿Qué sé yo? Era una pregunta que yo me había hecho siempre, pero nunca tenía ni idea cómo abordarlo, ¿no? Pero ni la más mínima idea tenía. Y uno siempre está ocupado de lo urgente, de lo inmediato, entonces es que eso siempre quedaba como relegado, ¿no? Entonces lo que me empezó a pasar fue que en un momento dije, fue así, yo tocaba con otro artista que admiro mucho, que es Quique Sinesi, en el trío de él, y él trajo un día un tema que se llamaba Microtango 2. Y dijo, che, hagamos este tema con el trío. Entonces, bueno, tenía el vuelo de Quique, ¿no? No era algo tradicional de tango, pero había muchos momentos del tema que me obligó a trabajar sobre eso. Entonces ahí dije, bueno, pará, acá hay... Y me gustó. Dije, che, tengo que hacer, volví a eso, che, yo tengo que hacer este laburo que... Laburaste, hiciste varias cosas con el tango y estás contando hacia atrás. ¿Y qué músicos que nombran? Bueno, Quique Sinesi y Néstor Acuña son maestros, referentes hoy. Pero en 2019 puntualmente aparece Elegante Sport, por ejemplo. Hay un acercamiento más fuerte al tango, si bien estás nombrando cosas anteriores que ya venías haciendo. Y a partir de ahí, ¿tuviste que pensar, hubo una falta o te encontraste con algo que no estaba sistematizado o tuviste que inventar algo? Un poco de todo. Me pasó, una de las cosas que hice cuando no sabía todavía cómo arrancar fue buscar discografía donde haya batería o percusión y ponerme a escuchar, a ver qué había ahí. Y me pasó algo que yo escuchaba y decía, qué buena esta idea, qué bueno esto, pero después no me veía a mí haciendo algo de eso o no veía cómo captar algo de eso. Hasta que encontré un disco de la orquesta de Fresedo donde tocaba un baterista que se llamaba Pepe Corriale. Me lo habían recomendado. Che, escuchate los discos de Fresedo donde toca Pepe Corriale. Y encontré ese disco que era, claro, orquesta típica de tango con batería. Y claro, Fresedo era un tipo que viajaba mucho, era un tipo que le gustaba el jazz. Entonces, claro, integró una batería que era muy jazzística. Entonces, yo descubrí una sola cosa de ese disco que dije, acá hay algo que lo puedo traer para mi terreno, ¿no? Algo que él tocaba, que era, si querés te muestro. Teneme, sí. El tipo, es algo muy sencillo lo que hacía. El tipo durante la marcha, en el marcato que tiene el tango, el tipo tocaba en el redoblante con escobilla, porque era un concepto muy jazzístico, hacía como esto. Y ahí el tipo iba marcando. Claro, no era ni agresivo lo que el tipo tocaba, ni tampoco era como... no era invasivo, no detenía la marcha de lo que sonaba. Entonces, claro, y otra cosa que hacía el tipo era que de los 4 tiempos del tango, del marcato, digamos, el tipo marcaba el 1 y el 3 nada más. O sea, sugería el otro con un pequeño acento. Y después, claro,
Entonces iba jugando sobre todo eso y yo dije, acá hay algo. Dije, acá hay algo que hace que funcione la cosa, ¿no? O sea, como que camine el ritmo y que al mismo tiempo uno no diga, che, esto está invadiendo el terreno o está complicando la... Entonces, para mí eso fue como decir, bueno, listo, acá hay algo, tengo con qué empezar, digamos, ¿no? Había una base, no es que había falta, pero había que inventar desde ahí. Había Exacto, que trabajar. Era un punto de partida, fue un punto de partida. Después, bueno, como vos decías, coincide que en otro de los momentos también donde yo empiezo a decir cómo hago con esto, dije, bueno, tengo que tocar en algún grupo. O sea, la mejor manera para que esto meterme es escuchando discos, no voy a llegar a estas ideas, hay que ver si el resto de los músicos les interesa. Sí, ¿no? o bueno, como que, qué sé yo, a veces tocando solo uno en su estudio suena bárbaro y después ensamblando es otra cosa, ¿no? Entonces ahí, básicamente, empecé a integrar, empecé a fogonear para que eso suceda también a mi amigo Hernán Reinaudo, que ya nos conocíamos hace un montón. Yo le dije, che, a tu grupo le vendría muy bien una percusión. Le quedaría muy bien una percusión. Y él se entusiasmó con la idea y bueno, ahí me sumé. Que también él tiene una búsqueda más fusionera del tango, ¿no? Pero bueno, era una forma interesante de... Y empecé a investigar, después se dio con Elegante Sport, que primero me convocaron para una grabación y para un toque, después fue una gira y después me dijeron, che, ¿por qué no te quedás en el grupo? Y en esa gira sobre todo, donde ellos tocaron mucho repertorio tradicional, en el cual yo no tocaba, yo tenía mis momentos, ahí empecé a escuchar desde adentro un poco la cosa. Empecé a entender un poco qué es lo que tocaba cada uno, qué hacían, cómo respiraban, cómo caminaba el tango. A mí me llama la atención, me interesa que sistematizás la percusión en el tango, pero no solo, porque viste cuando hablas de percusión y batería te sale decir fusión. Bueno, sí. Que fusionan, sí. Que fusionan. Y vos trabajás con el tango clásico también. Es que bueno, ahí lo que vino a partir de eso, porque fue así, nosotros hicimos esa gira donde a mí me pasó todo eso y me despertó el interés y vino la pandemia. Entonces vino la pandemia, momento que ya todos recordamos, y ahí yo dije, che, es el momento, es ahora. Si hay un momento donde hay que dedicar tiempo para hacer algo así, es ahora. Y dije, bueno, ¿por dónde empiezo? Y ahí lo que empecé fue, dije, bueno, me voy a obligar a hacer arreglos sobre tangos tradicionales. Entonces empecé a indagar, a ver qué podía hacer, y me dije también, bueno, nada, este es el momento, dije. O sea, y dije, bueno, empecé a averiguar qué arreglos conseguía. Cuando digo arreglos es lo que se llama el score, la partitura de todos los instrumentos, ¿no? Sea, no sé, del violín, del bandoneón, del contrabajo, del piano, o sea, porque quería tener en un gráfico ver qué es lo que tocaban todos, ¿no? Y así lo fui haciendo entre 25 y 30 tangos más o menos, todos de distintas épocas, pero la mayoría concentrado entre los 30 y los 50, vamos a decir así. Y mientras yo hacía ese trabajo con Julián Cadeiro, que es el pianista de Elegante Sport, con él nosotros hacíamos unos Zoom, ¿no? Recordemos Sí, pandemia. Claro. Entonces yo le mandaba lo que había hecho, le mostraba, y él me decía, che, esto está bueno, ojo acá, fíjate con esto está bueno, pero... Bueno, hay una construcción de un lenguaje, entonces. Exacto, y entonces ahí teníamos un ida y vuelta con él hasta llegar a un resultado. Eso lo hicimos, qué sé yo, de los 30 tangos lo habremos hecho con 7, 8, ya después me dio vía libre para que yo haga la mía, pero lo que me empecé a dar cuenta fue que se empezaban a repetir recursos y no lo tomé como algo malo, lo tomé como algo bueno, porque dije, acá hay un lenguaje, acá se está sistematizando algo. Entonces dije, ok, entonces hay cosas que se están asentando ya de una manera y que
quedan bien en distintos tangos de distintas épocas y demás, ¿no? Horacio, y hablando de batería, percusión y de tango, bueno, el prólogo del libro está nada menos que en manos del Pipi Piazzolla, de Daniel Piazzolla, el nieto de Don Astor. Y una de las cosas que nombra ahí, que dice, es hacer referencia, ¿no?, a la negritud, al inicio del tango, a la presencia rítmica de los tambores, cómo eso quedó de lado, quedó olvidado luego en la época de los salones, de las orquestas típicas, ya no estuvo más, y utiliza una palabra así, algo así como la reivindicación histórica, o la reivindicación del origen en este libro. ¿Vos sentís que hay una reivindicación a ese origen? A ver, yo hablo de eso en el libro, pero porque yo siento que hay una confusión en ese aspecto. Y yo lo que quise en toda la parte inicial del libro es dar un punto de vista, más que nada porque a mí me hacía ruido, no por otra situación. Que es lo siguiente, es innegable el origen afro que tiene el tango. Vos mismo lo dijiste, tango, milonga, o sea, son todas palabras. De hecho, bueno, hay algunas referencias, por ejemplo, de Francisco Lomuto, que fue un contrabajista afrodescendiente y que fue el tipo que inventó esto de golpear el contrabajo dentro del tango. O sea, digo, y así podemos citar un montón de cosas. Lo que yo me daba cuenta era que en nuestro gremio percusivo, a los que les interesa, hablan de eso justamente un poco por el faltante de la percusión. Entonces como diciendo, che, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué? Si esto tiene un origen, ¿no? Pero bueno, en el medio pasaron cosas, digamos. El tango fue cambiando y mutando muchas veces, no una, ¿no? Entonces hay una... De hecho, bueno, si el otro día culturalmente también pasaron cosas, ¿no? De hablar. Pasó algo que fue la inmigración. Y alguna también negación de la negritud para adoptar una identidad más europea. Ese cambio yo sospecho que fue adrede, ¿no? O sea, y el tango la ligó, pero en algún aspecto también. De hecho, me encontré con una frase que lo voy a citar al que le da nombre al auditorio, a Borges, que Borges mismo decía que a él le gustaba el tango original, el que venía de la milonga, porque decía que era valiente y corajudo. Él decía, el nuevo es melancólico y no me gusta. Pero digo, no hablaba de la africanía, pero marcaba que había habido una cosa antes y otra después. Y eso sucedió muchas veces hasta, vamos a ponerle los años 30, 40, que se consolidó un tango que es el que nosotros conocemos como tal. Entonces, ¿cuál es la línea que yo intento bajar? Es innegable el origen afro, pero eso no se puede aplicar en el tango que hacemos ahora. No es aplicable una cosa con la otra. Entonces yo lo que me propuse como desafío en este lenguaje, en esta búsqueda, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que la percusión pueda ingresar en este tipo de tango? Entonces dije, bueno, el tango ya funciona, no necesita una base rítmica, ya el contrabajo, el piano y por momentos el bandoneón ya cubren ese espectro. El violín, todos los instrumentos hacen algo rítmico, exacto, golpear las cuerdas, pegarle al bandoneón. Sí, eso casi te diría que es lo más afro que quedó. Pero digo, en su llevada, en su rítmica habitual, ya existe, digamos. Entonces dije, bueno, quizás la percusión tiene que funcionar de un modo más orquestal, más como algo que se agrega, que por momentos, lógicamente, cumple esa función, y por momentos no. Al mismo tiempo, si yo en mi set de percusión tengo un bombo, un cajón y una tumbadora, la sonoridad afro va a estar. O sea, ya se integra de esa forma, pero no desde el concepto rítmico. No está África específicamente en los ritmos. Tenés que dialogar con todo lo melódico y también dialogar con todos los elementos rítmicos de los instrumentos que están acostumbrados y que el tango les da la posibilidad de expresarse. ¿Y cómo le explicás? ¿Cómo me explicás? A mí que no soy músico, por ahí aquí hay gente que conoce ahí mucho. ¿Qué es esto de tener que dialogar con lo melódico para poder incorporar la percusión en un género?
Bueno, eso fue parte del proceso, del trabajo que fui haciendo en la búsqueda de este lenguaje. Porque yo lo que dije, bueno, a ver, lo primero que intenté entender, primero entender y después aplicar, es, bueno, ¿qué pasa rítmicamente en los tangos? ¿No? Entonces, ahí descubrí, o aprendí, mejor dicho, que el tango tiene 3 patrones rítmicos que conviven en la mayoría de los tangos. Uno es el marcato, que quiero escuchar, porque si no, claro, me decís 3 patrones. Claro, uno es el marcato, que es la marca de los 4 tiempos, que tiene sus matices, por supuesto, pero es ese. El segundo es la síncopa, que es... que también tiene sus distintas variantes, porque hay distintos tipos de síncopa. Y el tercero es el 3-3-2, que después se usó siempre, pero lo popularizó Piazzolla más que nada, digamos, que es... Bueno, el 3-3-2 inicialmente se usaba menos, después se integró mucho más. Pero todo rítmicamente los tangos pasan por esas 3 células, vamos a decir así. Entonces, bueno, lo primero que intenté hacer yo es decir, bueno, usar patrones, encontrar patrones, ¿no? Y mismo dentro de lo que mostré antes, a partir de ahí, para poder tocar esas 3 células rítmicas en la percusión. Encontré eso, y eso está en el libro explicado y demás. Pero dije, con esto solo, no sé cuánto estoy aportando. Dije, porque si, digo, me puse en la cabeza del tipo que tiene una orquesta y dice, che, integremos la percusión, digamos. Si voy a hacer lo mismo que están haciendo el contrabajo, el piano, Claro, por eso. digo, por más que al tipo le guste mucho la percu, no sé si le va a sumar demasiado, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo más acá, ¿no? Entonces, ahí fue donde me metí en algo que le di vueltas, y yo le terminé llamando, quizá mal llamado, polirritmias, ¿no? Digo mal llamado porque la polirritmia es algo que ya existe musicalmente, pero yo le llamé en el contexto del cacoliris, digamos. No, suena raro, ¿no? Suena Podría quedar. pero sí. Lo que hice ahí, porque me di cuenta que a veces en los tangos, por ejemplo, estos patrones rítmicos que mostré coincidían en el mismo momento. Me di cuenta, por ejemplo, que la base estaba tocando un marcato y que la melodía remitía a un 3-3-2 o a una síncopa. Entonces, como nosotros tocamos con los 4 miembros, dije, pará, ahí nosotros podemos cubrir ambos espectros, ¿no? A ver. Si yo estoy haciendo el marcato acá, la síncopa, o el 3-3-2. Entonces, eso es una polirritmia bien dicha, digamos, ¿no? O sea, y dije, eso sucede dentro de los tangos. Entonces dije, yo tengo la independencia para poder llevar eso al set o a los instrumentos que esté tocando. Eso por un lado. Después viene esto de lo melódico, que es algo parecido, pero más específico de cada tango. ¿Por qué? Porque ahí también, cuando descubrí que yo podía unir 2 patrones rítmicos en el acompañamiento, después también me quedé pensando y dije, che, pará, como tenía las partituras del resto de los instrumentos, ahí empecé a decir, pará, pero acá, por ejemplo, no sé, la base está en marcato, pero las melodías están marcando algunas acentuaciones en contratiempo. Entonces dije, si yo marco esas acentuaciones, por más que no sean ninguno de estos patrones rítmicos, pero con el mismo concepto, puede funcionar también. Entonces, qué sé yo, me venía... A ver si me puedo acordar alguna de las... Pero ahí estás partiendo y decís, ahora, porque me queda una pierna para poder hacer algo. No, bueno, pero eso es natural para nosotros. Tremenda. Claro, eso es natural. Partís la cabeza. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, sobre todo los que tuvimos algún inicio en la batería, ¿no? Como es mi caso. Por ejemplo, no sé si... Mirá, tenemos el... Ahí va. Porque, perdón, voy a cantar una melodía que no es lo mejor que hago. Pero, por ejemplo, había un... mirá, está sonando un tango. ¿Viste? Sí. Ese no me lo sé.
Pero en Comilfot, que es uno de los tangos que grabamos acá para el libro, en un momento la melodía hace para bara bara para bara bara para bara bara para bara 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 para bara bara. Ok, entonces yo estaba acá. Para bara bara para bara bara para bara 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 para bara 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 para 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 entonces dije, no lo toqué tan literalmente, o sea, digo, no, pero quiero decir, ahí me daba cuenta que yo podía estar, como palabra que vos utilizaste al principio, dialogando un poco con la melodía, sin todo esto siempre desde un punto de vista sutil. Porque nosotros, ese es otro de los temas por los cuales hay una dificultad entre la percusión y el tango. Nosotros golpeamos los instrumentos. Entonces, el golpe, la agresividad del golpe, genera una rigidez rítmica que los otros instrumentos no la tienen. De hecho, por ejemplo, acá voy a defender al gremio, a veces hay, vamos a llamarle así, errores en un grupo que no tiene percusión, que no se nota porque las notas se empastan. Pero cuando hay un golpe, claro, se nota. Claro. O sea, no, aunque yo lo dé bien, si el resto cayó distinto, se nota mucho más, ¿no? Entonces ese es otro de los motivos también por los cuales es difícil la convivencia. Porque a mi criterio, yo no lo tengo confirmado, pero tengo esta teoría, los tangueros no quieren incorporar la percusión o la batería, no porque no pueda existir un lenguaje, sino porque eso de alguna forma se tienen que adaptar al instrumento para que funcione. Ahí está. Ese es el punto. O sea, ellos dicen, che, no, acá esta respiración no la hagamos porque si no, no va a funcionar. ¿Me explico? Entonces, sí. Y yo contra eso, contra lo que luché. Por eso también me fui al tango bien tradicional. Porque yo... Ahí está, y fuiste al tradicional con unos tangos que son los que trabajaste en el libro. Trajiste a Canaro, a Gobi, a Di Sarli, a Troilo. Esos 4 tangos son los que están en el libro, los que trabajás. Hay que dejar afuera a Salgán, que justamente arrancás el libro con una frase de Salgán. Hay que dejar afuera a Pugliese, a Piazzolla, que justamente es como uno de los pioneros del ingreso de la batería, ¿no? Allá por mediados de los 50. ¿Y cuál fue esta decisión? ¿O estamos frente a la primera parte de este trabajo? Arranco por eso. En el libro puse exactamente eso, que dije que me apenaba mucho dejar afuera a los 3 nombres que vos dijiste. Sí, está Salgán citado. Pipi Piazzolla escribe el prólogo, lo doy afuera. Pero, y puse que iba a ser parte de un segundo volumen. La verdad que fue una expresión de deseo, no sé si voy a hacer un segundo libro. Lo que me llevó a hacer que no necesitemos una pandemia para que el tipo se ponga a investigar todo esto. No. Pero a lo que voy es como que, Dios, qué sé yo, fue más un pedido de disculpas por no haberlo sumado. Es decir, bueno, van en un segundo. Pero no. No, en realidad la explicación de eso fue porque yo quería ir a lo difícil. Porque lo que sí quería reivindicar era que se puede. Que se puede allá, exacto, donde no estaba. Exacto, donde no estaba. Por eso agarré arreglos viejos. Uh-huh. También era un desafío para mí, demostrármelo, que se podía, ¿no? Entonces, eso también fue mi convencimiento. Si yo dije, che, pará, esto funciona y no estoy corriendo una coma porque estoy tocando con las mismas grabaciones de ellos, digamos. Claro. Y no escucho nada que haga ruido. Después es una cuestión de gustos, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero, entonces, mi premisa fue esa. Por eso, en el abanico de esos 30 tangos más o menos que trabajé, como te decía, la mayoría iban entre esas décadas, y después tuve que elegir 4 para el libro. Entonces, traté de decir, bueno, no sé, la versión de Canaro, que sea algo que muestre un poquito de la transición de la Guardia Vieja a lo que vino después. Gobi y Di Sarli ya es más la época dorada del tango, entonces son
orquestas milongueras, ¿no? Como con la estirpe más de la milonga de bailar, digo, ¿no? Y bueno, y Troilo fue como una especie de puerta para lo que vino luego. Claro. Entonces ya la música de Troilo ya tiene un menor componente de milonga y de la danza, sino que ya empieza a ser una música, che, escuchemos estos arreglos, escuchemos esto, ya empieza a tener incluso estos componentes de los cambios de tempo, de Piazzolla ahí también. Por supuesto. Cositas. Que lo echaron, pobre a Astor de esa orquesta. Pero bueno, me parecía eso. Después sí, con Pugliese me quedé con muchas ganas, porque trabajé Pugliese dentro de ese repertorio del que hablaba, con Salgán lo mismo, y Piazzolla ya está más hecho. O sea, Totalmente. Piazzolla integró mucho batería y percusión en sus grupos. Entonces ya dije, ya hay un lenguaje acá. De hecho, el mismo Pipi tiene un libro y él desarrolla ese tango, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, mi idea era ir por el faltante. Nombramos a Pugliese. Bueno, Pugliese es uno de los tipos que desde el piano maneja mucho el ritmo, la percusión, ¿no? Sí, el golpe. Él creó un estilo. Exacto. Sí, el pianista en tal caso es muy importante en el laburo percusivo junto con el contrabajista. Y podemos decir que el director musical de Elegante Sport abrió muchas posibilidades a que vos puedas ahí trabajar estas conversaciones, estos Zoom, casi diría no un coautor, pero sí un cómplice de este libro, ¿no? Sí, yo lo llamo cariñosamente un tutor, digamos. Bueno, como, pongamos, porque me sale cómplice a mí, no sé por sí, qué. en algo anduvimos. De otro lado. En algo anduvimos, digamos. Pero... así que estaría bien que lo sentemos acá por un supuesto. poquito. También contemos si está tan contento de que esté este libro o no. Julián Caeiro con nosotros. Los músicos de tango se visten mejor que los percusionistas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Prefiero cómplice. Tutor me da, padre tutor o encargado y cuestiones legales ahí no. Cómplice mucho más. Julián dijo, Horacio, que él tuvo que leer las partituras de todos los instrumentos para poder trabajar un método. Y supongo que fundamentalmente y primero el del piano. ¿Y cómo te transforma? ¿En qué lugar te pone? ¿Cómo tenés que conversar con un percusionista que parte de lo que está armando lo hace con tus papeles? Venía escuchando atentamente y creo que yo estoy muy feliz, muy contento, lo vivo, obviamente celebro un logro de Horacio, pero lo vivo también como un logro propio del grupo, porque antes que esto pase al papel, que es tan importante y tan relevante, hemos trabajado muchísimo en lo práctico, en el trabajo de cómo hacemos, que es una problemática, lo que vienen diciendo. Por otro lado, lo que me parecía a mí cuando el grupo empezó sin percusión, la necesidad de tener percusión es porque también sentir que la música de Buenos Aires de hoy tiene que tener percusión, digamos, faltaba algo. Entonces, sabíamos en el grupo que incluso cuando lo hablamos con Horacio, que era un problema. El problema es, completando brevemente todo lo que acaba de decir Horacio, que lo hemos hablado infinidad de veces, viene de dos problemas básicos. El que el tango no haya tenido percusión en la formación de las grandes orquestas, porque no es que no hubo percusión en el tango, la hubo todo el tiempo, pero vamos a decir el tango hegemónico, por así decirlo, el tango de las grandes orquestas, el tango de la década del 40, no lo tuvo. Genera algo que enriqueció al tango, que es la variedad de tempos dentro, a veces incluso de un compás, esa cosa que respira, que por ahí otras músicas no es que no la tienen, pero se liga muchísimo más a una estructura rítmica. Por ejemplo, cómo armar una cuerda de candombe, cómo se arma un grupo de samba, todo. Ahora, tampoco es que esos grupos se basan en una estructura y repiten todo el tiempo eso, y los percusionistas lo saben mejor que yo, pero
Pero eso permite que el tempo esté constantemente cambiando y que un poco los encargados de lo que llamamos groove, que es ese latido, sean el contrabajo y el piano, y en las orquestas muchos momentos la sección de bandoneones. Entonces, ¿cómo hacer para que la percusión no limite eso? Entonces es estar hablando, no, acá un poco más así, un poco más asá, digamos. Y por otro lado, la otra problemática es una danza, no tiene forma, los tangos tienen distintas formas, no son danzas coreográficas como la samba, la chacarera, y que hay como ciertos patrones. Hay tres cosas que es, para mí, marcato, síncopa y 3-3-2 y milonga, digamos, el 3-3-2 se repite. Son esas tres cosas que abren un abanico a orquestas y estilos que tampoco cambian tanto. Y no hay, uno escucha una versión de Quejas de Bandoneón por Troilo, después por Di Sarli, y no marcan de la misma manera, no es que la síncopa va en un lugar porque sí, y se toca de otra manera. Entonces es muy difícil para eso. Pero por otro lado, enriquecer totalmente, digamos, como él decía, buscar agarrarse de cuestiones, si se quiere, más de un criterio de percusión orquestal, de colores, o reforzar lo que hace el piano. A veces me pasaba de que a veces en una grabación, en un ensayo, uno hace en el piano un jueguito, un piribín, y después yo no lo tocaba más. Y me decía, che, pará que le puse un... Está escrito. Está escrito. Pará que hice el arreglo. Le digo, ¿de qué? Le digo, no, una cosa que tocaste en el ensayo que yo grabé. Bueno, ese tipo de cosas creo que enriquece en colores. Y después, bueno, a nivel método, justo hoy a la mañana me levanté y el dios del fútbol me iluminó y vi un comentario de Marcelo Bielsa, que el tipo dice que él ve jugadas de fútbol, porque ve jugadas, y en función de jugadas ve que hay jugadas hechas por jugadores que resuelven problemáticas en el fútbol. Y que él no desarrolla un método en función de su creatividad, sino que va copiando, obviamente no copia la jugada de Maradona a los ingleses o un pase de Bocini, sino como... Entonces después desarrolló 300 ejercicios en función de 300 jugadas que crearon. Y bueno, creo que el método va por ese lado, va por haber visto jugadas, haber escuchado, haber armado y tratar de poner esto... sintetizar y tirar, bueno, esto se puede resolver de esta manera, que es mucho más creativo para quien lo lee y para quien lo tiene, porque no es, bueno, cuando viene el marcato hay que hacer esto, cuando viene la síncopa hay que hacer aquello. La música es incómoda. Qué linda esa frase, de verdad, desarrolla ahí. Y cuando alguien te dice que las cosas son de una manera, pisar ahí es fácil, pero me parece que eso fue... ¿Y vos te incomodaste en esto que dijo en un momento Horacio, que la percusión, lo que venía pasando es que incorporas la percusión en el tango y toda la orquesta se tiene que adaptar a lo que va a ser, a esa nueva presencia? ¿Empezaste por ahí a tener que adaptar y fuiste viendo cómo en realidad suma y transforma lo que va haciendo la percusión? Sí, es crítico. En el rechazo y empezar... No, bueno, sí, es eso. Es en donde, por ejemplo, muchas veces, sobre todo en algunos temas, yo estoy acostumbrado a escuchar el contrabajo. Cuando veo que no sé dónde estoy, lo busco a Emilio y digo, ¿dónde estoy? Y de repente hay movidas rítmicas que decís, no, pará, escúchenlo Horacio. Y uno, por años de tocar, no es que no toque otras músicas, pero en general siempre toqué tango. Y ahí está, y después está acá manda el piano y el contrabajo, acá estamos los tres, acá está solo el contrabajo, acá por esta cosa bueno, que quizás el código entre pianista y contrabajista es más claro. Yo hay muchas veces que levanto la mano izquierda porque sé que el caminado ese lo lleva el contrabajo y quiero que él mande en ese tempo y que lleve. Y entonces ahí hubo que incorporar un tercero en discordia y bueno, nada. Está bueno, incomoda, pero no hay está duda bueno. Que cambia el modo de tocar, tenés que repensarte. Total. Igual ahí me acordé de algún día que tocamos con el grupo, vino un pianista tanguero, yo
siempre vienen los tangueros y dije, oh, Dios. Porque los percusionistas están chochos con esto, pero claro, los tangueros no sé. Entonces vino un pianista y fue una situación muy, muy extraña, porque terminamos de tocar, voy al baño y me lo cruzo en el baño al tipo. Y el tipo me dice, te quiero decir algo. Y yo ya puse la guardia, ¿no? En un momento. No, y el tipo me felicitó, bueno, nada. Y me dijo alguna frase que me quedó como resonando, que tiene que ver un poco con esto que estabas diciendo. El tipo dijo, una de las cosas que me gusta es que cuando estás acompañando tango, sabes cuándo retirarte, me dijo, ¿no? Entonces, claro, pero yo lo tomé como un halago eso, como algo que estaba bueno, como diciendo, che, bueno, o sea, hasta acá. Y en el momento hay que levantar las manos y no tocar, digo. Sí. Yo no creo tanto en el término de acompañar. Ajá. Acompañar en el tango. Yo creo que hay una conversación, como dijo bien recién Julián, ¿no? Que tuvo que incorporar a la charla a uno más. Tienen que ser 3 ahí en la base rítmica. Que viene con pretensión. Claro, entonces hay una conversación donde hay una mirada y a ver por dónde vamos, más que acompañar a dónde van ellos, ¿no? Sí, qué sé yo, imagínate que no... A ver, esto es algo que yo siempre... Hoy podés porque está al centro del escenario. Estoy ocupando una centralidad tuyo, así que... inmerecida. No, a ver, más allá del tango, la percusión es un instrumento de acompañamiento. O sea, el 97% de todo lo que tocamos es acompañar. Acompañar ritmo, acompañar a un cantante, a un grupo, lo que sea. Hablo de la función de hacerlo. Ahora, eso no quita que uno pueda aportar cosas que desde lo tímbrico, porque nosotros tenemos esa particularidad de que tenemos la chance de elegir tímbricamente un montón de opciones que a mi criterio embellecen la música. Totalmente. Pero no hay que perder también el criterio. Yo creo que a mí musicalmente es como uno de mis grandes maestros una vez me dijo, como el halago que a mí más me quedó resonando, que me dijo, vos tocas para la música, me dijo, siempre. Y me quedé pensando en eso, me encantó que me lo diga. Yo baso mucho lo que hago en la escucha, todo el tiempo. Lo aprendí eso, o no sé si lo aprendí de alguien o naturalmente, pero digo, todo el tiempo estar escuchando lo que está pasando, ¿no? Y eso es muy loco porque funciona en muchos estilos musicales. Si vos en el jazz no estás escuchando lo que pasa, no va a funcionar. Y en el tango pasa algo parecido, porque para que yo pueda entender dónde van a frenar, dónde van a bajar el tempo, tengo que estar atento y tengo que estar escuchando lo que pasa. Si no, no va a funcionar. Si yo estoy clavado, ¿no?, sin entender lo que pasa alrededor mío, es imposible. Sí, creo que todos los músicos, ¿no? Sí, buen consejo. Para el método ponelo, escuchen, ¿viste? Como resuelve muchos problemas si nos escuchamos. Sí, es así, totalmente. Ustedes son los dos de la década del 80 nacidos, ¿no? Sí. Del 80 literal. Del 80, iniciando la década del 80. Y bueno, se adentraron en el tango que suena hoy, y fueron ahí en búsqueda de la historia, y también trabajaron esto, ¿no? De que en esas orquestas, en esas composiciones donde no había percusión, intentar también trabajarla, incorporarla. ¿Cómo trabajan esa tensión de la tradición, de la vanguardia? ¿Cómo lo conversan también con colegas que algunos son más vanguardistas y otros son más tradicionalistas? ¿Cómo se lleva eso? Yo mucho no puedo decir porque yo soy nuevo acá. Yo llegué hace poco. Ya hiciste un libro. Ya hice un libro. Yo llegué hace poco. Ya te va a agarrar alguno en el baño y te va a decir algo. Está muy bien cómo te retirás. No tan amable como aquel. No, a ver, la verdad es que yo escuché tango siempre, pero escuchaba tango como escuchaba otras músicas, ¿no? Pero no entendía mucho lo que pasaba ahí. Sí sabía que obviamente había un estilo de tango, y después cuando apareció Piazzolla, obviamente a todos nos cautivó como melómanos. Pero digo,
en su momento yo siempre era una fantasía esto, era como decir, qué lindo sería poder tocar tango con la percusión, pero no tenía ni idea, bueno, como expliqué antes. Pero digo, desde adentro yo no viví quizás tanto esa cosa de lo tradicional, la vanguardia, como esa disputa, ¿no? En ese sentido como que me cuesta. A mí todo lo que sea vanguardista en la música en general siempre me atrapa, me gusta. Más allá de que haya hecho un libro con músicas tradicionales, digo, ¿no? Pero, qué sé yo, siempre, quizás es otra forma de ser disruptivo también, pero quiero decir, no lo hice con ese fin, lo hice con un fin más educativo. Pero quiero decir, no, yo no siento, o sea, a ver, para mí no es un conflicto lo vanguardista versus lo anterior. De hecho, muchas de las músicas que tocamos con el grupo que tienen un espíritu vanguardista, Bueno, Julián, yo me siento cómodo. Vos sí habitas el tango Sí, hace sí. más tiempo y desde Sí. lo tradicional también. Sí, me pasa de que la idea esta hay un conservadurismo en el tango medio ridículo. Yo tuve, por suerte, no sé, una vez había unos cursos de lectoescritura musical que en SADIC yo tendría, no sé, 14, 15 años, caí ahí de paracaidista y estaba el Marinero Montes, he tocado con Bafa, ya cuando era más, empecé a tocar tango con Bafa, con Alberto Podestá, y esos tipos tenían la cabeza muy abierta. Una de las charlas que daba el Flaco López Ruiz para difundir la música de Piazzolla, el Zurdo Rodin, todos esos tipos habían estado ahí, y tipos tradicionales del tango, gente que había hecho tango tradicional, después te ponías a hablar, bueno, después Mederos, Marconi, tipos que ya son ultra consagrados, que han pasado por un montón de cosas. O sea, el tango, si uno ve que la primera grabación de Troilo fue en 1937, Tinta Verde, por ahí, y después en el 54 Astor estaba debutando con el Octeto Buenos Aires, con guitarra eléctrica, claro, o sea, pasan pocos años, son muy pocos años los que pasan, no es que hay... Entonces esa cosa del tradicionalismo me parece que es, no sé, la gente que realmente no escucha tango, porque si escuchás a Gobi, Gobi es una de las primeras orquestas, incluso previo, previo a Salgán y a Pugliese, y ya en esos años, entonces, la verdad que no sé, también uno digo, bueno, yo tuve la suerte de conocer esos grandes, de ir a verlos, con algunos pude tocar, con algunos pude estudiar, y que venga un tipo que me diga, no, esto, ¿qué quiere que le diga? Bueno, no sé, uno no puede andar con los pergaminos y diciendo, no, a mí fulano me dijo, este maestro me dijo otra cosa. Es un problema, por eso el grupo se llama Elegante Sport, porque no es ni sport ni elegante, es una contradicción constante que a veces creo que, bueno, estamos acá y hacemos esto con el mayor de los respetos, habiendo estudiado, pero bueno, que quiere insultar, que insulte. ¿Sabés que ahí me acordé de algo? En toda la investigación que yo fui haciendo, buscando estos discos, el baterista Pepe Corriale, que antes lo cité con lo de Fresedo, el tipo en el año 45 tenía su propio quinteto de tango, de un baterista. O sea, digo, ahí Claro. sí, no sé en qué, nombrarlo. no sé en qué, Cerábolo decís. Cerábolo. Sí, pero él fue más adelante, ¿no? Sí. Con Piazzolla Y sobre actual, todo, ¿no? Actual. Y actual, sí, que tiene su grupo. Pero quiero decir, el tipo, o sea, ya en los 40, que fue la época, el tipo tenía su quinteto de tango liderado por un baterista. O sea, entonces, digo, también eso es para desmitificar que no había percusión en el tango, y también por otro lado, para decir que, bueno, también hubo vanguardia todo el tiempo, digamos. No es que vino uno y rompió todo, no. Todos hicieron su... El libro se llama La percusión en el tango, de Horacio Cacoliris, y quiero hacer referencia también a un tremendo músico de nuestra música popular y que además se dedica a pintar, a dibujar, y es el autor de la ilustración de tapa, que es Alberto Rojo, tucumano él, residente en Estados Unidos, además un investigador tremendo, un tipazo. Está en venta, ustedes podrán retirarse hoy y llevarse uno de los libros, quienes sean percusionistas prácticamente tienen que tenerlo. El que no sabrá qué percusionista lo está necesitando.
sepan que los músicos no están en condiciones de comprar muchos libros, se lo pueden regalar. ¿Quién no tiene un amigo percusionista? ¿Quién no tiene ¿Quién en el barrio enseguida te das cuenta? O sea, el tipo que se destaca en qué instrumento está y te das cuenta en el barrio enseguida es el percusionista, sin dudas. Y hablamos de Elegante Sport. Ayer estuve escuchando el disco, hermoso disco. Bueno, gracias. Muy lindo, muy lindo. Y ahora vamos a escuchar algo de ese disco y de este libro. Eligieron del libro a Agustín Bardi con Independiente Club y a Julián Plaza con Danzarín. Luego, saliendo del libro y dentro del repertorio de Elegante Sport, va a estar Osvaldo Pugliese, porque lo dejamos fuera del libro, pero lo trajiste. Se quedó mal. Cacolí dije, vamos a hacer recuerdo de Pugliese. Y hagamos algo de Piazzolla, ya que lo dejamos también afuera, Villeguita. Y después una composición de Julián que va por las músicas de Serú Girán, y de ahí nos entrega una obra maravillosa, un arreglo tremendo, que es un viaje hermoso en la música de este grupo, para mí, fundamental de nuestra música. Así que vamos a cerrar con Serú Girán, nada menos, con lo cual la percusión estará en el tango y en el rock también hoy presente. No muchas veces van a poder estar en un concierto donde la percusión esté con el tango, pero que la percusión esté ocupando el centro del escenario. Así que espero que lo disfruten, porque, insisto, no, salvo cuando tenga su grupo el quinteto de tango. No te acostumbres. No, igual en los conciertos, a él le gusta toda la vajilla y demás. Entonces a veces dice, che, hoy ahí llevo todo, y cuando lleva todo, la percusión es imposible que no es se toda vea. la vajilla y algunos instrumentos. Sí, los, está toda la percusionistas. ferretería. Pero Sí, bueno. sí. Bueno, Sofía Calvet en bandoneón, Diego Vasallo en violín, Noelia Capucho en cello, Emilio Longo en el contra, Julián Caeiro en el piano y la dirección musical. Hoy al centro de la escena y en la presentación de este libro que hoy cerramos en palabra, pero sigue en música, la parte más disfrutable, por supuesto, Horacio Cacoliris. Gracias a todos por venir.
Thank you.